Satanás es una novela que por supuesto tiene su origen en unos hechos reales, en unos acontecimientos reales. Colombia se ha caracterizado siempre, digamos, y América Latina en general, por una corriente que se llama el barroco o el neobarroco latinoamericano. Eso significa unos escritores que vienen de la franja del Caribe como Carpentier, Lezama Lima, que son escritores que descubrieron la riqueza de la lengua, ¿verdad? La sonoridad del español, la musicalidad que tiene de alguna manera la lengua, y que crearon unos discursos muy adornados, llenos de florituras, ¿verdad? Y que conjugaron y conjugaron y conjugaron, cambiaron y cambiaron, modificaron y construyeron sobre todo discursos de fuertes elipsis, ¿no? Gente que da la vuelta en las descripciones y gira para llegar a un determinado punto. Esa corriente es la que llega hasta García Márquez, es la que nos hizo a nosotros tan famosos. Ustedes leen las primeras páginas de Cien años de soledad o de cualquiera de los grandes libros de Gabo y se dan cuenta de esa riqueza rítmica que tiene la lengua en sus manos. Entonces, aquella mañana el follaje cruza, la luz iridiscente que da contra las hojas y que de pronto se refleja, tararán, 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 tac, ¿verdad? Y es un ritmo determinado. Yo no vengo de ahí. Para escribir una novela como Satanás, para enfrentar sucesos urbanos como los que nos tocaron a nosotros y a mi generación, no podíamos entrar por el barroco. Eso era demasiado adornado para entrar al ritmo del vértigo de la ciudad contemporánea, sobre todo lo que llaman los sociólogos las ghost cities, las ciudades fantasmales, que son las ciudades del tercer mundo. Los arquetipos han cambiado. El arquetipo de ciudad en el siglo XIX es París. Todas las ciudades querían ser como París. El arquetipo de ciudad del siglo XX es Nueva York, la ciudad de Manhattan Transfer, de John Dos Passos. Todas las ciudades se quieren parecer a Nueva York, lo que se llama la ciudad patchwork, ¿verdad? El barrio latino, Chinatown, o el barrio chino, Little Italy, que es donde están todos los italianos, los mafiosos, que luego veríamos en El Padrino, ¿verdad? Es decir, Nueva York es un poco una ciudad que es una colcha de retazos de todas las ciudades, pero finalizando el siglo XX ese arquetipo cambió. La ciudad arquetipo ya no es ni París ni Nueva York. La ciudad arquetipo es Shanghái, Río de Janeiro, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Bangkok. La ciudad del tercer mundo, la ciudad de las favelas, la ciudad en donde encontramos barrios y barrios y barrios y barrios sin pavimentar, miserables, sin planeación alguna, ¿verdad? Empezamos a caminar de aquí para allá y empieza Monteblanco, Bellavista, La Aurora, Barranquillita, Lucero Alto, Lucero Bajo, Danubio Azul, ¿verdad? Altos de Cazucá, etc. Y la ciudad sigue y prolifera sin ningún tipo de planeación, sin parques, sin bibliotecas, sin nada. Esa es la ciudad arquetipo de los nuevos tiempos. ¿Cómo narrar esa ciudad? No puedo entrar por el barroco, no puedo entrar por la literatura de Carpentier, no puedo entrar por Lezama Lima. Entonces, la influencia sobre los narradores urbanos latinoamericanos contemporáneos no es esa. ¿Cuál es nuestra influencia? La literatura norteamericana, ¿verdad? Nosotros entramos por John Dos Passos, por Nueva York, por ahí entra la influencia nuestra. Y eso deriva indudablemente en narradores que son de la línea policíaca. Dashiell Hammett, Ellie Quinn, Raymond Chandler, ¿verdad? Y conectamos con el nuevo periodismo norteamericano. Tom Wolfe, Norman Mailer, Truman Capote, Hemingway, etc. Son narradores rápidos, veloces, que no se adornan. Entonces, si yo tuviera que poner esa escena de lo que les conté, de la luz que pasa por el follaje, yo no digo eso, yo digo amanece, punto. ¡Pam! ¿Verdad? Y no me adorno. Entonces hay un ritmo muy claro, el ritmo de la velocidad del punto seguido. Coma, punto seguido, rápido y de pronto un punto aparte. Entonces, ¿cuándo sé yo que voy a escribir esta historia? Cuando me llaman y tengo que ir a los juzgados de Palo Quemado y tengo que dar una declaración porque en el apartamento de Campo Elías encuentran unos libros que son míos. Esos libros eran 3 libros, entre ellos uno que yo les recomiendo mucho, que se llama La Rama Dorada, de Sir James George Frazer.
es un libro sobre magia y religiones primitivas. Yo estaba escribiendo sobre los aquelarres, tenía que leerme a Fraser, por supuesto. La policía, en su infinita ignorancia y confusión, creyeron que se trataba de cosas satánicas. Pues no, esto deben ser sectas satánicas. Pues tenemos que encontrar al autor intelectual, que es el que está atrás de los libros, y el autor intelectual era yo, que tenía 23 años, estaba escribiendo mi tesis y no tenía ni idea de quién era este fulano. Yo tengo que ir a rendir una indagatoria, me llevan a rendir la indagatoria y ahora me imagino que es distinto, por fortuna nunca más he vuelto a pisar un juzgado, pero en esa época a uno le ponían una secretaria y la secretaria tenía que escribir en una máquina manual todo lo que uno decía. Entonces uno iba hablando y la secretaria iba copiando. Ustedes pertenecen a una era digital, no entienden y tengo que explicarles bien. Copiaban en una máquina manual. La máquina manual es un instrumento de percusión. La máquina manual suena. Y al sonar, entonces cuando uno iba a poner un punto aparte, uno ponía el punto aparte y uno hacía sobre el rodillo así. Y eso sonaba. ¡Cling! Y la máquina hacía ¡cling! Y tenía como una campanilla. Entonces yo estoy contando la historia y escuchaba todo el tiempo el clink clink del punto aparte y me daba rabia. Me daban ganas de parar y decir, hey, ¿cómo se le ocurre poner un punto aparte ahí? Eso es punto seguido. Y ahí me di cuenta que estaba dictando, que estaba escribiendo, que estaba narrando y que yo tenía ya el vicio de un escritor. ¿Cuál es el vicio del escritor? La música. Es decir, ¿cuál es el arma que yo tengo para agarrarlos a ustedes como lectores? ¿Cuál es mi arma más fuerte? Mi música. ¿Cuál es? Corcheas, semicorcheas, etc. ¿Dónde? ¿Cómo un escritor usa eso? Con la puntuación. Punto aparte, coma, punto seguido, punto, ta, ¿verdad? Entonces es un ta. Entonces yo empiezo y les hago pases mágicos. La luz luminiscente que baja, ¿se acuerdan? Así arranca Satanás, que es como una cámara que baja y se mete dentro de una plaza de mercado. Pero la clave de esa primera página, si ustedes lo notan y lo leen en voz alta, es el ritmo. Es el ritmo. Y ahí los voy embrujando, El narrador lo que tiene para embrujar es la música, pero al embrujar debe tener dos características fundamentales. Debe agarrar al lector en la primera página de las solapas. No hay que soltarlo. Poe decía, el lector es un hombre cruel. ¿Qué significa eso? Que no lee sino queda atrapado en la primera página. Si el lector es un hombre cruel en el siglo XIX, cuando escribe Poe, imagínense hoy en día. Entonces lo que hay que hacer es agarrarlo. Si uno se adorna está perdiendo tiempo. Si uno se adorna, si yo me pongo y me engolosino con las palabras y las descripciones y me enamoro de mi lengua en la primera página, tengo a la persona al frente y estoy perdiendo un lector. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que agarrarlo rápido, sostenerlo, levantarlo y tenerlo ahí quieto y decirle, espérese, léame, que yo le puedo cambiar su vida. Yo soy capaz, lo que le voy a contar es una historia muy potente y esa historia le puede transformar su vida para siempre. Escuchen, ¿verdad? Y ahí tengo que sostenerlo y lo sostengo a punta de ritmo, ¿verdad? Entonces mi ritmo es muy veloz. Si ustedes se dan cuenta, es una velocidad, es como un frenesí. Cuando yo estoy escribiendo, incluso a mí me toca parar. Yo sufro del síndrome del tubo metacarpiano. Eso es algo que nos pasa a los periodistas y a los escritores profesionales, y esta parte se inflama y se pone horrible, se pone una cosa aquí grande. Entonces yo tengo que a veces poner las manos en agua y yo tengo un aparatico y tengo que ponerme el aparato para desinflamar, hago unos ejercicios y continúo, pero el problema es la velocidad. El problema es que no me quiero demorar y yo espero que ustedes sientan eso. Lo que a mí más me gusta es cuando un lector me dice, yo no puedo parar. Yo lo estaba leyendo a usted y yo no podía parar. Es porque yo tampoco puedo parar cuando estoy escribiendo. Entonces, yo escucho las voces, yo veo las escenas y tengo que ir rápidamente hacia el final. Ese ritmo es un ritmo de suspenso. Y el suspenso tiene unas características particulares que se aprende en la novela policíaca. Es decir, hay un enigma. Y hay un enigma por descubrir. Al final es importantísimo, yo diría casi imprescindible, que un gran narrador aprenda también que la última página es fundamental. La última página es que hay que golpear al lector en la nariz, hay que pegarle un cabezazo en la nariz y soltarlo, ¿verdad? Y tirarlo ahí para que nunca se le olvide lo que ha leído.
Entonces, ¿dónde aprendí yo eso? En Poe, en los narradores de lengua inglesa. Poe escribía los cuentos al revés. Poe escribía el último párrafo primero. Y él decía, tengo que noquear, literalmente. Por eso dice Cortázar, la novela gana por puntos, el cuento gana por nocaut, ¿verdad? Hay que aprender a noquear. Y eso significa una última escena magistral, una última escena que el lector quede realmente suspendido, ¿verdad? Recuerdan que en el caso de Satanás son los devenires animales. ¿Se acuerdan? Hay bandadas, jaurías, cardúmenes, ¿verdad? Y es una escena casi como una especie como de estallido de la bestialidad y la animalidad, el señor de las moscas, ¿verdad? Un fantasma maligno que recorre la última página. Entonces es una manera en que uno deja al lector groggy, lo deja, ¿verdad? Contra las cuerdas, lo deja mal, ¿verdad? Y uno se retira. Y el lector tiene que reflexionar de ahí en adelante sobre lo que ha escuchado, sobre lo que ha leído. Entonces eso es muy de los ingleses. Eso es de los narradores, sobre todo policíacos. Y hay unos latinoamericanos muy buenos en la técnica del neopolicíaco. Paco Ignacio Talbot II en México, por ejemplo, Rubén Fonseca en Brasil y Elmer Mendoza, que también es mexicano, él es de Culiacán, de los de la frontera, son narradores policíacos latinoamericanos extraordinarios y maravillosos. Esos son mis referentes, esos son mis padres tutelares. Y se trataba de ahí en adelante de entrar a Bogotá, de mirar si yo era capaz de narrar esa ciudad que no había sido narrada en su vértigo, en su desmesura. Ahora, off the record, hablábamos con el rector y él me preguntaba por cierta crudeza, ¿verdad?, que tiene a veces las descripciones de los libros. Y yo le decía, en una sociedad tan pacata, tan mojigata como la nuestra, en una sociedad de doble y de triple moral, era muy difícil imponer una técnica por el estilo. Nosotros estamos acostumbrados a callar, a silenciar, a esconder. La ropa sucia se lava en casa. No sé qué, hay una serie de frasecitas que nos van enseñando de cómo tenemos que dejar todo apagado. Y le decía a él que hay una cosa increíble en Colombia. Somos súper moralistas en la ficción, pero a puntos que son casi clínicos, de enfermos mentales, ¿verdad? Pero somos muy inmorales en la vida real. Esto lo aprendí yo con Fernando Gaitán, el escritor de Betty la Fea. Me decía Gaitán que cuando estaba haciendo Betty la Fea, en algún momento Betty, ustedes no porque están muy chiquitos y no creo que hayan visto una novela, pero los grandes sí saben de qué estoy hablando. En algún momento Betty tiene que hacer una empresa paralela, ¿verdad? Deriva de Ecomoda, tiene que hacer una empresa paralela para unos negocios, no sé qué. Entonces ella crea con un amigo que creo que es Nicolás, creo que se llama, es el cantante de la derecha, ¿verdad? El músico. Y tiene que crear una empresa paralela. En algún momento me estaba contando Fernando Gaitán que lo llama el fiscal general de la nación a decirle, mire Fernando, Betty no puede hacer eso. Si el le dice, maestro, usted está en la fiscalía, usted tiene que lidiar con asesinos, con una serie de cosas horribles. ¿Qué es esta llamada? ¿Cómo se le ocurre llamarme a decirme qué tiene que pasar en Betty la Fea? Y el libro le dice, es que eso no puede ser. Betty es el modelo de un país, lo ve no sé cuánta gente, y Gaitán se negó. Y al final lo llamó el presidente de la República a decirle, no, Betty es muy importante que se comporte de manera impecable dentro de la novela. Y Gaitán me decía a mí, me decía Mario, somos súper moralistas en la ficción, pero terriblemente inmorales en la vida real. Entonces, cuando vamos a un libro y hay una escena de algo, o en una película, saltamos enseguida. Pero la pregunta es, cuando matan a toda la gente de este país, ¿nos indignamos tanto? Cuando desaparecieron a nuestros muchachos de Soacha con los falsos positivos, salimos a la Plaza de Bolívar, marchamos. ¿Quién de nosotros paró Transmilenio y dijo, no, un segundo, están machacando a nuestros muchachos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Tenemos 4 millones de desplazamiento forzado en Colombia. ¿Nos pronunciamos con tanta vehemencia? ¿Nos indignamos tanto? No. Estamos súper entrenados en ser muy moralistas en el plano de la ficción. Y hay algo que ahora de pronto a lo largo del diálogo salga, que me interesaría mucho que saliera, y es el tema del cuerpo, ¿verdad? Es una sociedad que le tiene terror, pánico
la sexualidad y al cuerpo. Y de ahí algunos psicoanalistas deducen que es el origen de la violencia en Colombia. Ahí está el origen de por qué nos matamos con tanta facilidad. Y ahora si quieren les explico, ¿verdad?, en la medida que vayan surgiendo. Entonces era una literatura muy difícil por la técnica, era una literatura muy difícil por la temática también, pero también era muy difícil porque iba a contrapelo de una sociedad pacata, mojigata, que tiene ciertas conductas que eran muy difíciles de enfrentar. Por fortuna, las nuevas generaciones defendieron esos libros y los defendieron a muerte por una razón simple, porque yo creo que estaban cansados de tanta mentira. Sabían que los habían engañado. Los adultos les hemos mentido, los hemos engañado. Y eso yo creo que en los libros queda muy claro. Hay una realidad que está ahí y que me parece mucho más sano enfrentarla que negarla. Me parece mucho más sano sacarla a flote que ocultarla, ¿verdad? Yo creo que si hay algo patológico que crea insania en una sociedad o en una familia o en un individuo, es acallar. Lo más sano siempre es abrir y debatir, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Así es que si les parece, entramos a lo que a mí más me gusta, que es el feedback. Así es que disparen, como quieran, arranquen. El que quiera, con el mayor gusto. Las preguntas, posiciones distintas, críticas, preguntas, lo que deseen. Les contesto lo que quieran con el mayor gusto. Dime, si se paran y me dan el nombre, les agradezco. Juliet. ¿Cómo? Juliet. Juliet, dale. Primeramente, pues, es un honor tenerla aquí en el Liceo de Santa Bárbara. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Y mi pregunta sería, en sus obras se plantean tipos de violencia que se podría decir que es violencia psíquica, ¿sí? Pero quisiera saber cuál es su opinión acerca de la violencia que se está viviendo actualmente en Colombia con la de sus obras. Muy bien, excelente pregunta. Hay una violencia que se llama violencia política. La violencia política tiene unas características particulares. Se trata de grupos que están por fuera del establecimiento y que atacan el establecimiento. En el caso colombiano, por supuesto, es narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla. Y están mezclados, ahí hay mezcla, paquín, una cantidad de cosas, pero digamos que la violencia política es la que nos ha hecho a los colombianos tristemente célebres, ¿verdad? Tú sales del país y siempre te están preguntando, claro, la violencia en Colombia, la guerra, el narcotráfico, las bombas, etc. Yo no te voy a decir que esa violencia no es significativa e importante, por supuesto, ni más faltaba. Ahí estamos sentados intentando un proceso de paz, a ver si logramos superar eso, ¿verdad? Es una violencia muy importante. Han caído de bando y bando, han caído candidatos a la presidencia de la República, han caído intelectuales, han caído soldados, ha caído gente inocente a diestra y siniestra. Sí, pero hay otra violencia. Esa violencia no se llama violencia política, se llama violencia transpolítica. La violencia transpolítica no está por fuera del establecimiento, sino dentro del establecimiento, en el corazón, en la médula del establecimiento. Cuando uno habla de un guerrillero, un paramilitar o un narcotraficante, un sicario, está hablando de una violencia política, de la que está por fuera, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan invisible, es tan efectiva la violencia transpolítica? Como no se toman los titulares de prensa, como no está ahí, no la detectamos tan fácilmente y es la que más daño nos está haciendo. Por ejemplo, la violencia de género. La violencia de género significa en Colombia 6.5 sobre 10, 65%. ¿Qué significa eso? Significa que de 6 mujeres, casi 7 de 10 con las que tú te relacionas, en algún momento han tenido miedo de un hombre, o su papá, o su tío, o su hermano mayor, o un amigo, o un primo, o alguien o un vecino que pasó, o un novio, o algo, pero en algún momento 7 de 10 mujeres han sentido miedo de decir, uy, este tipo está pasado de tragos, me tengo que bajar del carro, mejor me voy, no voy a abrir la puerta, tengo que irme ya, este tipo está hablando raro, este tipo ¿verdad? Hay miedo, hay terror, hay pánico. Solo 13 mujeres de 10 con las que tú te relacionas están tranquilas, es decir, no te miran como una amenaza, no te miran como diciendo, hey, sí, usted puede parecer muy buen tipo, pero yo no sé en qué momento algo pasa y usted me puede agredir o me puede coger o me puede manosear. No te quiero dar las cifras de Transmilenio. Las cifras de Transmilenio son horrorosas,
son aterradoras. Si tú eres mujer y eres joven, me imagino que es muchísimo peor. Te subes en Transmilenio ya con miedo. La semana pasada, antepasada, apareció una muchacha que fue incluso violada en uno de los vagones. Los amigos la lograron cercar y la lograron medio arrinconar y el tipo logró abusar de ella mientras los amigos protegían un poco la cosa, ¿verdad? Bien. El bullying está a la orden del día. Te matonean tus propios amigos, tus propios compañeros, en las redes, en Facebook, en el barrio, en donde sea, pero está la tendencia a que yo me creo el chacho. Yo soy el duro, yo soy el matón, yo soy el más fuerte, yo soy el berraco, yo soy el teso, yo soy el que, usted es un covidiota, usted es un maricón, usted no sé qué, ¿verdad? Esa violencia va en aumento, esa violencia es terrible, es una de las peores violencias que tenemos hoy en día. Tener 15, 16 años es ya estar uno escapando entre matones, todo el tiempo. En el colegio, en el barrio, en la esquina, en Facebook, en Twitter, en todos lados hay matones esperándolo a uno para cascarlo por cualquier cosa. No le gusta la ropa, no le gusta el peinado que yo tengo, no le gusta mi manera de hablar. Hay una intolerancia absoluta, ¿verdad? Y así te puedo continuar con la segregación, el clasismo, la violencia laboral. Es por porcentaje, por cifras de probabilidad, tú estás más cerca de ser agredida en tu casa por tus papás que por las FARC. La probabilidad indica eso. Estás más fácil de ser agredida por un jefe en el trabajo que por los paramilitares. Estás más fácil de ser agredida por tus compañeros. Burlas, sarcasmo, la frasecita de cómo está de gorda, todo eso es matoneo. Todo eso es matoneo. Estás más fácil de ser matoneada por tus amigas, tus amigos, etcétera, que por un sicario del narcotráfico. Entonces, ¿quién habla de esa violencia? Cogimos a Colmenares y lo matamos en la 85 y lo dejamos tirado en la 85. ¿Quiénes lo mataron? Sus compañeros de universidad. Y no quieren hablar. Están silenciados, ¿verdad? Dos pandillas, grupos de sardinos se encuentran y de pronto lanzan a uno de ellos por el hueco de un ascensor. Ese sardino está hoy tetrapléjico, ¿verdad? Si yo llego a ser gay y soy delicado, suave, miércoles, ahí se suicidó un repo, ¿verdad? Y ahí hay toda una investigación del Ministerio de Educación sobre ese colegio por segregación, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve firmar la paz en La Habana si aquí estamos en guerra nosotros contra nosotros mismos todos los días? ¿Verdad? ¿Dónde aprendes tú el desdén, el desprecio, la mentira? En tu casa. Eso es una bestia. ¿Qué? Mire las calificaciones que usted tiene. ¿A usted qué le espera en la vida? Nada, usted no va a hacer nada. Usted no sé qué. ¿Dónde lo agreden a uno? En su casa. ¿Dónde recibe uno el desprecio? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentado en un parque a decir qué pereza llegar a mi casa? Qué pereza, qué jartera, porque voy a llegar a mi casa y eso es un infierno, ¿verdad? O se agarran entre ellos o se gritan o van a coger contra mí. Hay una intolerancia absoluta. Esa es la violencia que a mí me interesa. Esa es la violencia mía. La violencia mía no es la violencia política. La violencia mía es la violencia del establecimiento, del sistema, ¿verdad? Dos autores les recomiendo teóricamente a ese nivel, Enzensberger y Jean Baudrillard, son los que más han teorizado sobre eso. Entonces a mí me interesan las microviolencias, o como muy bien lo dijiste, la violencia psíquica, ¿verdad? Que se extiende por una ciudad y que pone a sus ciudadanos de alguna manera en zona de guerra, todos contra todos. Y por eso son novelas tan duras. Entonces lo que habría que decirle al lector que se molesta o que se ofende es por qué no se molesta y se ofende con esa sociedad en la vida real y no en la novela. Si eso es lo que está pasando afuera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí te contesto?